ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Tú dijiste que esta semana ibas a hacer lo que odias. ¿Qué? Terrorismo meteorológico. Pero que es necesario asustar más a la gente, ¿no? No, pero a ti te gusta eso. Hay que estar preparado, básicamente. Yo creo que en la vida... ¿Desde ayer que empezó? Ana Lu, yo creo que en la vida hay que estar preparado para todo, ¿no? Hay que estar preparado para todo, especialmente para este tipo de eventos. Ya me pasó el año pasado que no estaba preparado. ¿Y cuál es el drama que se le viene a los santiaguinos tan Ya salió. Rodrigo, que va a llover. fríos por el clima? Entonces, estar preparado significa, uno, Radio a pila. tener descargadas las aplicaciones suficientes como para poder ver el mundial si se corta la luz. Ya. Porque, francamente, vamos a lo que importa, Ana Lu. La aplicación de ADN Radio también. La aplicación de ADN Radio para estar enterado de qué está pasando. Radio a con las pila. Yo dije la radio a pila, fue lo primero Primera que cosa. dije. Agua y radio a pila, con eso estamos. ¿No? noticias. ¿Y comía? Sí, también. Ya, y Puede haber alargue. programas cargados en el iPad por si acaso. También baterías cargadas. Bueno, ¿se acuerdan para el Ansiolíticos para los para los niños. Ese gran juguetes pueden ser también. El Libra. corte de luz cuando ya se agotaron ¿cómo se llaman? Los generadores. Mucha gente hoy en día tiene generadores en sus casas. Ahora, esperemos que esto no sea tan... Eso es terrorismo, ¿eh? Que mucha gente tenga generador en su casa, la cuestión. ¿Se puede cortar la luz? Debo decirles que en el sur de Chile, el no contar con suministros básicos como consecuencia de las inclemencias climáticas no es una cuestión tan terrible. La gente sobrevive. El sur sigue aportando a este país. Bueno, pero te recuerdo el año pasado, en el verano, cuando se cortó hasta la internet, nos quedamos todos sin internet y estaba todo el mundo desesperado. ¿Y Entonces, qué era lo que existía en ese minuto? La radio. La radio, exactamente. ¿Con todos con su radio a pila o la radio del auto? Sí, hay cosas que son imprescindibles en la vida. Agua potable permanentemente, la radio, una pila y un chamán. ¿Tú Está esperando el... alguna vez hay un chamán o no? No. ¿No te has sometido nunca a esas cosas que te tiran? Esas cosas. No he tenido la oportunidad. Esas ramas y que te hagan No he tenido humos. la oportunidad todavía. ¿Lo harías? No descarto nada. Ahora, que es la mejor manera de encarar la vida, digamos. Consejos en el plano de administrar una institución difícil. ¿Un chamán? Claro, Pero si el Ministerio del Deporte, yo creo que nada mejor que un chamán para un Ministerio del Deporte. puede ser. Habría que hacer un programa sobre las dinámicas del mundo del deporte, el mundo subterráneo, aquel que se mueve, que yo creo que es una política dura. Chamán en la concentración de los jugadores. ¿o no? Pero todo el rato, y las cábalas y esas cuestiones, y los deportistas que... Y las concentraciones de Brasil. donde había una capillita dentro de cada vestuario y Una otras capillita cosas es más. distinto que un chamán. Nada que ver. Y los camarines de Brasil. Ana Luz, nada que ver. Nada que ver. Y los Nada que ver. camarines de Brasil en algún momento han tenido problemas por el asunto de las velitas y todo, por razones de seguridad de los estadios. Ah, sí, sí. Pues, Sí, sí, hay eso un sí. problema ahí. Pues. El tema de la velita en... Ahora hay velas a pila. el chamán siempre anda con algo prendido también, tirando humo con algo, digamos, también puede ser peligroso. O sea, se pueden activar los detectores de humo, por lo pronto. Para la gente que no está enterada del tema, digamos que por transparencia se determinó que en los momentos que en la ministra del Deporte encaraba el tema BTS, necesitó una suerte de asesoría espiritual para salir de allí. Recomendado, Pida. Un chamán. Un chamán. Nunca hay un chamán, nunca te has sometido a una limpieza de espíritu y esas cosas. Sí, creo que sí. Pero no un chamán. ¿Con? Si se puede ingresar tanta intimidad. Con una persona que tiene esas habilidades. Yo sí creo en esas cosas. ¿Te acuerdas de esa vez que hicieron esa encuesta en qué creían los chilenos? Yo creía en todo. ¿Sí? Ya, ¿viste? Ahí estoy. Me acuerdo de ¿Te esa. acuerdas de esa encuesta? ¿En qué acuerdo de creen ese los chilenos? Yo programa. creía en todo. Como que los Creo que árboles, nos dio los como árboles 3 tienen vida, programas. los árboles tienen personalidad. Yo creo. Los Oye, chamanes, pero- yo pero creo. Dios, yo chamán creo. o guía espiritual. Son cosas distintas. Claro. Claro. Van por ella.
Van Ayer- por Ducó. Sí. Sí. Ducó y Dorothy son como las personas que han ido despertando ciertos recelos en el último tiempo. Ya, pero también hay material cuando sale lo del chamán. No, yo no estoy defendiendo a Ducó, de hecho creo que... Pero el creo- chamán te salva. Creo que Ducó, desde antes de ser nombrada, terminó siendo una ministra cuestionable. Pero no me extraña, pero llama la atención porque ha habido varias cosas. No es solamente lo de BTS. Ahí está este asunto de acá. Yo creo que pronto va a salir alguna otra asesoría extraña. Entonces, algo pasa ahí. Ayer, a propósito de esto, me sometió a una cuestión que me dio mucho nervio y que tengo un problema cervical, ¿ya? Y mi kinesiólogo, que me ha atendido con mucha gentileza por estos días, porque dice que hay tensión acumulada y esas cosas, sin previo aviso me hizo una desconstructuración. Ah, sí. Y no te avisó. Es salvaje. Y no me avisó. Uy, Es salvaje, a mí me han me hecho. reí de nervio durante 6 minutos. De nervio solamente. ¿Te Porque reíste de suena, nervio? Suena Suena todo. todo, sí. Sí. Pero es fantástico. En el sur profundo te diríamos, Sí, pero no si no te avisan por Rodrigo. Si estás ahí tendido plácidamente y de repente hacen... Sí, igual es raro que no te hayan avisado. Sí, es Es la raro. única manera que resulta. ahora tú te das cuenta que los auditores están imaginándose a Aldo Chapacase riendo nervioso. Con esa A ver, pinta de- cuéntanos qué te hicieron. En fin. Queremos detalles, Aldo Es menos que el Chapacaste. chamán. Tú lo lanzaste. ¿Es un tú. quiropráctico? No, es Un mi kinesiólogo. Ah, ya. Es que Los muchos quiroprácticos sí, Igual te sí. hacen como... Muchos A mí me han tomado. jugada sí. peligrosa. Sí, Sí. Muchos kinesiólogos se dedican a la quiropraxia, un Sí, arte no, maravilloso. Aquí hemos intentado todo, aguja, profunda y esas cosas. Sí. En fin. A ti te ha pasado de todo. ¿Lo has intentado con un chamán? No, y por eso puse el tema. Una buena idea. Te voy a traer un Estamos saumo. mezclando todo ya. ¿Cómo se llaman estas No, cosas? pero te voy a traer un ¿Operaciones saumo. astrales? No, te pasaste. ¿Tú sabes lo que es eso, no? Unas operaciones que son como media... Sí, los médicos brasileños. ¿Qué son? Sí, bueno, Sí, también hay Reiki. las he visto, pero no sé bien en qué consisten. Reiki te Operan a podrías distancia. hacer. Es que mucho antes que la inteligencia artificial Sí, y que las redes sí, sociales sí, te sí. operaran Yo a conocí a distancia. alguna Reiki gente te puedes que- hacer. Sí. Reiki. No, me mataron, no sabía. Recomiendo con el Reiki, sí. A mí me hizo una carta astral también. Sí, eso no te sirve para el cuerpo, pero válido. Cualquier Igual. cosa sirve para el cuerpo. Estamos hoy día con Ana Luz Durán, doctora en Derecho y Ciencia Política, directora ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Universidad San Sebastián y consejera del Consejo Nacional de Educación. Bienvenida, Ana Luz. Muy buenos días a todos y a todas aquí, esperando el fin de semana largo. Para algunos. Estamos con Rodrigo Sandoval, abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas. Y con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Tomás, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde queremos partir hoy día? Ya que te fuiste con el chamán y avanzamos con esa parte de la pauta, ¿nos vamos por lo que está pasando con las leyes laborales, las 40 horas, o seguimos con la mega reforma? ¿Por qué lo dices así como Miguel Bosé? Porque, como Michelle. Sí. Porque siento que ya estamos en esos niveles. Perdónennos. olvidado. Perdónennos el Michelle. Miguel Bosé llamando a Michelle. Vamos con la mega reforma. Yo creo que son horas claves para la mega reforma con un ministro que creo que quedó... No, se los quiero preguntar. Se los pregunto, de hecho. Quedó debilitado de cara a la negociación, tuvo que resurgir Alvarado. Está la gente del PPD siendo coqueteada en estos momentos de manera muy profunda. Pero llegamos aquí, a la antesala de la mega reforma con muchísimas dudas en torno a cómo se va a desarrollar la votación y básicamente qué va a salir de todo esto, Tomás. A ver, yo creo que es importante que se comprenda que la base, el piso de votos con el que cuenta el gobierno del presidente Kast para aprobar esta serie de cambios tributarios tan contundentes, por así decirlo, ya les da para aprobarla, ¿ya? Lo que se está jugando acá en esta negociación es la legitimidad política de esta reforma en el futuro. Es decir, ya sabemos que esta no es una reforma que goce de legitimidad social. No es una reforma que la gente haya pedido por años. Tampoco es una reforma que se haya discutido por un largo tránsito de gobierno y de periodos presidenciales. No hay discusión legislativa acumulada al respecto. Y no es algo que la gente haya demandado en una marcha, tampoco que haya sido como un reclamo sentido en las encuestas. Entonces, legitimidad social no tiene. No quiero decir con eso que hay una mayoría contundente que esté en contra de la reforma.
pero tampoco a favor, digamos. Lo que se está jugando acá es la legitimidad política, es decir, qué arco de partidos y fuerzas políticas concurren a un acuerdo con el Ejecutivo para dejar estos cambios instalados y que con esa legitimidad política se pueda construir un piso posterior de legitimidad social. Porque evidentemente son cambios que van a tardar, incluso si es que uno puede como ponerse a prever cómo van a ser sus efectos, esos efectos van a tardar, no son cambios inmediatos, independientemente que a mí no me gusten esos cambios, ¿no? Entonces, la legitimidad política es muy importante. Y lo que pasó la semana pasada con este pseudo acuerdo, que finalmente no pasó, porque se vendió una cosa por otra, qué sé yo, se apuró, tuvo que meterse Alvarado, etc. Como que le pone la guinda de la torta a un trámite legislativo que el Ejecutivo no ha sabido llevar bien, porque, insisto, tienen los votos para aprobarlo, pero no están logrando el objetivo de aprobarlo con una mayoría política contundente. Ana Luz, Durán. Mira, yo quiero poner un punto de análisis de algunos actores que ha sido interesante este proceso, porque esto, si bien hubo un punto de inflexión, creo que quiero analizar también al ministro Alvarado. Él está en una lógica bien interesante, que es un concepto que se llama sostenibilidad política, ¿no? Él está cruzando puentes. Y está cruzando puentes más allá, y como bien dice acá, no se necesitan a lo mejor los votos, pero está tendiendo puentes por un tema bien importante que tiene que ver con la legitimidad política de las reformas. Lo hablábamos el otro día cuando decíamos, oye, es muy importante en el proceso de implementación de una política pública de esta magnitud que cuente con la legitimidad de los actores. Y eso es relevante para un gobierno más allá de que tenga los votos para hacerlo. Y hoy día el trabajo que está haciendo Alvarado en esta búsqueda de entendimiento, por una parte genera una tensión, ¿no?, entre, podríamos decir, lo técnico específico de la reforma y esta dimensión política, que es hoy día la dimensión que se abre. ¿Por qué se abre? Porque estamos hablando, y estaban ahí haciendo algunos cálculos de horas, minutos y segundos para evitar o ver qué es lo que va a pasar con la oposición respecto al Tribunal Constitucional, ¿no? Hoy día el tema ya se está centrando en qué es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, si es que va a haber alguna presentación o no de la oposición, también cuestionando el rol, lo que se han criticado desde la oposición en términos del tribunal y su rol. Pero creo que aquí un punto importante es la búsqueda de legitimidad. No nos olvidemos que hace no muchas semanas atrás, la semana pasada, la senadora Núñez estaba muy dada y orientada a buscar esta legitimidad, y creo que es importante para el país lograr superar esta lógica de las trincheras, porque es importante que esta política pública, más allá de las diferencias, logre recoger las distintas sensibilidades, porque estamos sobre, no solo el gobierno, sino que el país está sustentando sobre ella una lógica de desarrollo que no es de corto plazo. Entonces, creo que es crucial y que hay que tomarse con responsabilidad, especialmente el mundo político, el cómo va a quedar finalmente esta ley, porque no nos estamos jugando lo que va a pasar este año, no estamos jugando la década. Rodrigo Sandoval. Mira, yo sé que hay tiene mucha enjundia la discusión técnica, incluso la discusión política, pero creo que al final, cuando se trata de cuestiones tan complejas desde el punto de vista técnico, la tendencia que tiene la opinión pública para analizarla tiende a la simplificación. No tiende la gente no busca, creo yo, sumergirse en los procelosos mares de la técnica para formarse un juicio sobre lo que está pasando, sino que tiende a simplificarlo, porque de verdad es muy difícil de entender. De hecho, yo todavía no logro entender bien cómo es la figura y la invariabilidad, cómo se logra, me imagino. Ya ahí tengo un problema. Entonces, cuesta entenderlo, y lo que uno busca naturalmente en esos casos es simplificarlo. Y por lo tanto, y esto es lo mismo que sucede con la discusión sobre las famosas 40 horas, yo creo que la discusión no va a ser ni técnica ni política, sino que más bien va a ser una competencia de quien logre instalar el relato de lo que está en juego en cada uno de esos dos debates. En el caso de la invariabilidad tributaria, o en el caso de las 40 horas, por ejemplo, yo creo que la pelea va a estar en lo que se está debatiendo. ¿Significa más empleo o significa más precariedad laboral? La flexibilidad que se propone. ¿Es más empleo o más precariedad laboral? El que logre instalar el relato de qué es lo que defiende
va a ser el que gane en eso, con independencia de lo que se resuelva legislativamente. Porque aquí lo que se está mostrando hacia la opinión pública es quién defiende ciertas cosas. Y por lo tanto, quién aparece defendiendo más empleo o quién aparece defendiendo más el evitar la precariedad. Y en el caso de la invariabilidad hay algo parecido, porque se trata de definir si esto es nuevamente genera más activación económica o esto significa más poder o más oportunidades para los poderosos o para los que ya son ricos que se sigan haciendo ricos. Insisto, yo creo que esto desde el punto de vista de lo que nosotros analizamos en términos de la opinión pública se va a resolver principalmente a través de quien logra instalar, defender aquello que le hace más sentido a la mayoría. Y eso tiene el gran problema, sobre todo en el momento que estamos actual del debate político, de que va a llevar un esfuerzo de los distintos actores por simplificar y radicalizar mucho más los argumentos y nos va a alejar de una solución técnicamente sensata, porque obviamente no están los incentivos para eso. ¿Tomás? Sí, o sea, uno trata de establecer comparaciones con reformas que han ocurrido en años anteriores, ¿no? Que igual generaban una discordia técnica importante. Por ejemplo, en el caso de la reforma previsional, había un desacuerdo importante de visiones de país, de cómo debería... Por ejemplo, incluso sobre temas como la solidaridad intergeneracional, ¿no? Como de fondo. Y sin embargo se concurrió un acuerdo en donde todas las partes quedaron enojadas y lo virtuoso del acuerdo en alguna medida es que hoy día el país no está discutiendo sobre hacer otra reforma de pensiones. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en el Frente Amplio nosotros estemos de acuerdo con la AFP. Sin embargo, entendemos que el resultado final de la reforma es algo que le hace bien al país. Un poco en la línea de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Yo creo que acá no se ha visto lo mismo, sobre todo con la actitud del ministro Quirós la semana pasada de celebrar un acuerdo antes de tiempo y luego cambiar las condiciones de ese acuerdo. ¿Qué está de fondo de eso, más allá de del trasvasije más político y de esa historia de la negociación con el PP? Lo que está de fondo en eso es una actitud inflexible con el propósito original que se propuso el gobierno, que tiene efectivamente los votos para aprobar cualquier cosa, básicamente. Porque del otro lado, desde el lado de la oposición, sí han habido propuestas de compensación. Por ejemplo, el senador Ibáñez ha jugado un rol de propuesta. Él es un férreo opositor a la reforma tributaria de Quirós. Sin embargo, en el trámite legislativo ha propuesto muchas veces opciones de compensación, por ejemplo, respecto a la rebaja del impuesto corporativo, que se suba el tramo del impuesto a las personas con renta sobre 102 millones de pesos anuales, ¿cierto? El 0,7% de los contribuyentes. Opciones de compensación. Y esas opciones, esas propuestas no se han recogido y eso desvirtúa. Uno puede decir hoy día ese acuerdo no tiene legitimidad política y eso da lo mismo, ¿no? Es como lo mismo que entra por un oído, sale por el otro. El problema es que esta reforma no tiene legitimidad social. Por lo tanto, cuando tú además echas abajo la legitimidad política, tienes un problema, porque la durabilidad de la reforma es al menos cuestionable. Oye, yo quería retomar un punto de esta como clivaje que plantea Rodrigo en términos del posicionamiento del mensaje, ¿no? En esta simplificación del mensaje que va a tender hacia dos polos que se van a tensionar. Y me acordé que ayer o anteayer salieron los resultados de la encuesta de la OCDE sobre los temas de confianza en las instituciones públicas. Y uno de los temas que a mí me llamó la atención, o sea, en el caso de Chile, la confianza en el gobierno es de un 26%, alta o moderadamente alta, en comparación al 40% de los países de la OECD. Pero hay una cosa que es bien importante, que destaca que la percepción de desigualdad ante la ley y la influencia de los grupos de interés en la generación o en la formulación de las leyes son preocupaciones centrales y que inciden directamente en este tipo de resultados. Entonces, creo que eso es bien importante porque cuando nosotros vemos y si analizamos que esto se va no solo a polarizar, sino que a tender a simplificar en términos de la discusión, eso a la larga incide en una cosa fundamental que es la confianza de los chilenos en las instituciones democráticas.
Y creo que en este tipo de discusiones no solo hay un tema de responsabilidad de lo que se está legislando, sino que también, y creo que esto nos hemos olvidado, yo creo que ahí es donde está el costo mayor de la política, donde pueden surgir, y lo hemos hablado, todos los populismos, es en que esto golpea e incide en la confianza. Y creo que eso es algo que nosotros no podemos perder, porque les recuerdo que también demuestran las encuestas que cada vez los chilenos están más dispuestos a sacrificar derechos políticos, derechos asociados a la democracia, con tal de mayor seguridad. Y eso es peligroso para la democracia. Entonces creo que en este tipo de discusiones el llamado a todos es a ser más responsable frente a la ciudadanía, y que estos clivajes que se tienden a polarizar sean más responsables. Y que finalmente, aunque sea un esfuerzo, tratemos de darle un poquito más de contenido y transmitir lo que se está discutiendo hacia la ciudadanía. No. O sea, lo que pasa es que igual yo creo que lo que está mostrando el Ejecutivo con el trámite de la reforma tributaria no está desconectado del resto de su agenda política y legislativa. Es un estilo de gobernar. Es un estilo de gobernar... La forma en que se está tramitando. Sí, porque si tú comienzas a anunciar que vas a modificar la base de cálculo de las 40 horas y que vas a meterte en la implementación de una ley que todavía no termina de implementarse, antes de terminar el trámite de tu reforma con la que has básicamente gastado todo tu capital político, porque esa es la principal reforma del Ejecutivo hoy día, la reforma tributaria, no es un tema de seguridad que era principalmente el mensaje central de la campaña. Eso es verdad. O sea, gastaron todo el capital que habían acumulado durante la elección para hacer una reforma tributaria. Y antes de terminar el trámite, anuncian cambios en la base de cálculo de los días trabajados, postergando y dejando solamente del lado del empleador la posibilidad de que los trabajadores planifiquen los días extra que finalmente y las horas extra que acumulan mientras trabajan de corrido. Eso es lo que está... Les propongo que lo conversemos en el segundo bloque, el tema de los cambios laborales. Entonces, como una... o sea, lo que quiero decir más allá de ese caso específico es que es como una aplanadora. O sea, ya están pensando en el postre antes de terminar de almorzar. Porque lo tienen, digamos. Bueno, claro, porque no hay nadie sirviendo algo distinto. Está bien. O sea, Aldo, yo creo que eso es una tesis que es hegemónica y que la están aplicando del diseño político de la moneda. Para ellos, la mayoría política circunstancial que tiene equivale a una mayoría cultural. Y yo creo que, a juzgar por lo que han sido los últimos gobiernos, eso es al menos discutible. Estamos junto a Ana Luz Durán, a Rodrigo Sandoval y a Tomás Leighton esta mañana haciendo País ADN. ¿Sabes cuál es la empresa móvil a la que más personas se están cambiando? Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, más de 1 millón de clientes se cambiaron a Claro el último año. Sí, más de 1 millón de personas. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Claro y disfruta de la red móvil más confiable del país. Totalmente renovada y con 5G. Claro por ti, cada día mejor. ¿Buscas un panorama bueno para ver el Mundial? Entonces anda al Carnicero y aprovecha la oferta mundialera. Que no te falte carbón este fin de semana también. Costillar importado extra carne a 5.498 pesos el kilo, y incluido la región metropolitana, Valparaíso, Higgins y el Maule. El Carnicero son maestros en carnes. ¿Y sabías que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maletec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Hey, empresario, bienvenido a una nueva era de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con De Fontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Vamos a conversar de la situación laboral en el segundo bloque, pero les juro que lo separé. No quise juntar el chamán con este tema. Pero vieron el chatbot de Joaquín Lavino, ¿no? Lo encontré fascinante. Ana Luz, mira, por 8 lucas mensuales, tú puedes dialogar con un santo, ¿ya? Elige la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, San Pío estaba. San Pío, Carlo Acutis o José María Escrivá de Balaguer. ¿Ya? A Escrivá le preguntaría un par de cosas. Por 8 lucas tení acceso a los 5 santos y permite hasta 40 mensajes diarios. Por 6 lucas, el plan más económico,
Puedes conversar con un solo santo. ¿Cuál elegirías en el caso económico? Y tenía un límite de 25 mensajes al día. No es santo, pero si quiere hacer lucrativo el negocio, que me meta Maciel en el asunto. No, pues estamos hablando de santos. Pues. ¿Veis? Pero Dije no es esto santo, serio, dije Pero que, Rodrigo. escucha, separé el tema porque hay gente que puede querer conversar con santos. Bueno, me parece muy bien. O sea, sí. ¿Quién fue el primero que compró el...? No es santo, pero... Bueno, en fin. Pero Pero la creatividad da para todo, estoy viendo. Oye, pero... O sea, es una oportunidad hay de como- negocio. Una oportunidad de negocio. No sé si vieron que estuvo Joaquín Lavín en el podcast de Felipe Cast. Creo que es un buen podcast, ojo. Pero estuvo con Chadwick y Longueira, ¿no? Depende de quién lo mire y con yo qué creo que gusto lo mire. Lógicamente muy interesante. Es bien deprimente. Y interesante por lo mismo. Claro, O sea, sí. como una ¿Pero por qué? decadencia. No, pero no, lo que yo quería poner sobre la Pero mesa estaba con Chadwick y con Longueira, ¿no? también estuvo en eso. Lo que Era quiero lo- decir es que Chadwick, Longueira, hay una aparición Lavín. mediática súper importante de Joaquín Lavín en las últimas 5 días, digamos. O sea, he tenido 10 No hablemos de noticias. apariciones justo en este momento, digo. Claro. Estamos de vuelta aquí en País ADN con Ana Luz Durán, Rodrigo Sandoval, Tomás Leighton, y habíamos dejado para este bloque, junto a lo que estaba justamente mencionando Tomás, esta decisión, anuncio, información con respecto a lo que tú decías, Tomás, una aplanadora, porque se habla de eso, con respecto a lo que quiere hacer el gobierno en el marco de lo que fue la aprobación de la ley de las 40 horas laborales. Sí, o sea, en concreto es un proyecto de ley. Se ingresó ayer en la tarde que crea un estatuto laboral para el turismo e incorpora ese mismo, o sea, como en el mismo texto, un cambio general al cálculo de las 40 horas, ¿no? Entonces, ayer salió el Ejecutivo a decir que no pasaran gato por liebre, que ellos no estaban afectando el derecho ganado con las 40 horas, que además es una reforma que se está implementando, o sea, no llega todavía a su resultado final. Y yo ahí solamente quiero agregar a lo que ya dije en el bloque anterior, que me parece que la gente tiene mucho más claro de lo que ellos creen, qué es lo que se está afectando con esto. Por supuesto que el mono de paja de que ahora sí se puede trabajar 52 horas con horas extra, por supuesto, es algo que les puede permitir salir al paso de la crítica que les han hecho. Pero me parece que la gente tiene perfectamente claro que lo que se está afectando acá es la posibilidad de que las personas que trabajan se puedan planificar en sus días libres, ¿ya? Porque en la práctica lo que va a pasar con esto es que hoy día, por ejemplo, si tú trabajas 52 horas, en un mes lo puedes compensar. Lo que ahora pasa con esto es que se amplía la base de cálculo del promedio de la jornada y por lo tanto la reposición de esos días puede ocurrir hasta 4 meses después. Son días sueltos y los define el empleador. Y no hay ninguna garantía que se cumplan si es que el contrato se finaliza antes de esos 4 meses que son parte de la base de cálculo. Por lo tanto, es menos tiempo de planificación. Es menos posibilidad de que coincidan los días de vacaciones, los días libres, por ejemplo, los días domingos, porque aquí pueden ocurrir que haya muchos domingos corridos que no se trabaje. Entonces, por lo tanto, esa afectación es súper importante, pero además de eso quiero decir que la mayoría de las personas entiende lo que se está afectando con esto. No es algo como que sea tan fácil pasar gato por liebre, ¿no? Y yo creo que es un tema que se va a discutir mucho y que el gobierno, si quiere avanzar en una agenda regresiva en términos de derechos laborales, no sería tanto una casualidad porque quiero decir que ha sido parte de la posición que ha tenido ese sector desde que se inventó la República en Chile, ¿ya? Pero lo que sería temerario que hicieran es creer que nadie los está escuchando cuando dicen las cosas que dicen y subestimar lo que la gente que trabaja entiende por cómo calcular sus días libres. A ver, yo quiero poner un contrapunto en lo que está planteando Tomás en términos de efectivamente aquí se ha enfatizado y el ministro Raúl lo planteó de que se mantiene, no se va a eliminar ni aumentar el tema de las 40 horas.
lo que se propone es ampliar los ciclos de cálculo. O sea, nosotros estamos acostumbrados al mes, ¿no? A las 4 semanas, a modelos de 15 a 16 semanas. Por una parte, esto va a ser parte de la discusión, me imagino, y ahí se alinea con modelos utilizados por otros países como que son parte de la OECD, y esto se aplica a sectores específicos, ¿no? Turismo, gastronomía. Quiero sí poner un punto, porque si nosotros vemos países, no sé, que se están mirando actualmente como Reino Unido, que tiene un promedio, un cálculo, un modelo que se calcula para algunos sectores sobre un promedio de 17 semanas. Hay otros países como Francia que tiene un sistema parecido con modulación de jornada. Ellos tienen, fíjense, en Francia una jornada legal de 35 horas, que es menor a la nuestra, pero en algunas industrias como la manufacturera o el turismo, no sé, he pensado en las estaciones de esquí, en las playas, los trabajadores pueden tener en periodos más altos jornadas, no sé, de 40, 42 horas y en otras jornadas reducidas. Entonces, creo que lo primero es poner un poquito de templanza o bajar un poco los decibeles, porque los modelos que se están tomando es Reino Unido, Francia, como recién lo planteé, Alemania, que lo pone en términos de industria y tecnología, España, que lo pone en comercio y agricultura. Entonces, acá hay una cosa que tenemos que ver primero es si estos planteamientos que se están haciendo van a ciertas industrias específicas. Y ahí hay un punto que es importante que nosotros no tenemos y que eso sí creo que hay que tomarlo en el análisis y la consideración de esta política pública, tiene que ver con la fortaleza que tienen en estos casos la opción de las negociaciones colectivas, que pasa a ser un contrapeso en países como este que nosotros no lo tenemos. Entonces aquí... Pero además no solo la industria específica. Es que ese es el punto polémico. Por eso, porque ahí en el texto que se presenta se extiende al cambio del cálculo en general, no de industria específica. Se extiende lo del turismo a toda la... Si genera más... Sí. A ver, si en la práctica lo que hace es aumenta los periodos... Que es importante aclarar eso, no es solo en el turismo. Pero por eso, aumenta el periodo de cálculo, incentiva, da más espacio para los acuerdos e incorpora la lógica de los turnos. Esas son las tres como formas en las Sí, pero no solo en cierta industria. Que era importante aclarar eso. Es cierto. Pero mira, yo creo que es cierto todo lo que se plantea, pero insisto, la política en general y la adhesión a las medidas en particular siempre depende de qué es más valioso. Y esta cuestión va a ser un asunto de relato. Si la gente entiende que se acaba el empleo, la gente va a estar dispuesta a tolerar que esto signifique trabajar más horas. ¿Por qué trabajar más horas favorece el empleo? Pero eso déjalo para la persona que opina. No, yo hago la pregunta retórica, digamos, bien, como la pregunta sobre la mesa. Pero esa conversa hay que tenerla con la persona. Yo creo que es una conversa que los sectores políticos tienen que abrir a la sociedad. ¿Por qué se genera más empleo cuando se trabajan más horas? Pero Tomás, no siempre tener la razón significa ganar el debate. Entonces, lo que pasa aquí es que... Lo planteo como pregunta. No, si no lo digo respecto a lo que tú me dices. Lo que te digo es que puede que la gente no asimile bien el impacto que tiene en términos de su calidad de vida, en términos de la raya para la suma de esto. Pero en la práctica, si en el determinado momento se hace más fuerte la urgencia por tener trabajo versus las condiciones de ese trabajo, yo tengo mi duda de si el relato ganador es las condiciones de trabajo por sobre eso. Es decir, y yo tengo mi valoración de respecto y seguramente es muy parecida a la tuya, pero creo que en esto, cuando uno interpreta qué curso van a tener los debates de orden técnico que tienen un impacto en lo que le llaman ahora la revolución cultural, como le llaman esta cosa, yo creo que el gobierno hasta el momento ha logrado instalar ciertas cosas. Ahora, a diferencia de lo que pasa en la mega reforma, en la cual el gobierno tiene las de ganar porque hasta el momento él se ha dicho cómo cree que debe crecerse y la oposición no ha sido capaz de mostrar algo sustantivo como alternativa a eso, en el caso de las 40 horas, sí la oposición tiene la ventaja porque tiene una cuestión concreta que defender, que es una medida aprobada durante un gobierno de su sello, y el gobierno le va a costar instalar esto otro, salvo que logre instalar la urgencia como esto. Yo estoy de acuerdo. Pero creo que uno tiene que asumir la realidad de que la gente hoy día está ponderando cuestiones. Yo pienso que y no sabemos tienes razón en términos de la audacia del gobierno por querer
pasar como algo mayoritario un interés de un sector particular que puede ponderar lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, eso es guerra cultural. Sí. O sea, ellos nos están quedando en asumir que la sociedad chilena tiene un consenso sobre el descanso efectivo, sobre la necesidad de que los trabajadores puedan planificar sus vacaciones, para que no les toque que en marzo se las tengan que tomar cuando sus empleadores se lo digan y los niños estén en el colegio. A la natural. No, entonces, hay una audacia en ese sentido, pero yo creo que también la audacia puede ser algo temerario cuando tú sobreestimas el apoyo que tienen las ideas que tú defiendes en la sociedad. Mira, yo creo que esto va a marcar una tensión entre dos ideas que vamos a ver, como dice Rodrigo, si se instalan o no en el relato. O sea, uno, efectivamente, si se va a lograr instalar que esta flexibilidad es como una manera solapada de aumentar la jornada. Ese sería un debate. Uh-huh. Y el otro es si esto se ve como una herramienta de competitividad que va a permitir proteger el empleo en los ciclos bajos, ¿ya? Entonces creo que esa tensión va a marcar el éxito o fracaso de esta medida. Y lo otro, yo creo que está instaladísimo el tema de las 40 horas y veo difícil que las personas efectivamente, salvo que se vea muy en riesgo el trabajo, puedan aceptar un aumento de las horas. Pero sí creo que hay que hacer un estudio bien en detalle de las industrias. O sea, yo he visto, sobre todo en sectores agrícolas grandes, que los niveles de tecnologización, tú puedes actualmente, con la tecnología que se está incorporando en algunos campos, hacer, no sé, una cosecha con 8 personas. Entonces, finalmente podemos terminar una discusión absurda, porque vamos a estar ampliando jornadas para mercados que con tecnología no lo van a necesitar. Eso es clave, porque uno observa un debate, es muy cierto y es muy pertinente lo que tú planteas. El debate se está dando sobre una estructura de cómo se definen las condiciones de trabajo y el mercado del trabajo, que y la producción, que cada vez es menos correcta. Y aquí, perdón Tomás, yo sé que esto hasta te puede violentar, pero hay que tener cuidado también, porque las medidas cuando son... la temperatura es súper importante. Mira, yo por razones profesionales, personales, tengo alguna cercanía con el mercado en Colombia. Y resulta que en Colombia, los mercados, por ejemplo, de los call centers, se están yendo todos a Perú. ¿Por qué? 40 horas y sueldo mínimo. Es justo, no me acuerdo si es 40 horas, pero es justo la rebaja de la jornada laboral. Yo soy de los más partidarios. ¿Es justo un sueldo mínimo digno? Sí, es justo. Pero uno no puede dejar de atender que esas decisiones tienen impacto en las decisiones que tienen los que mueven el capital. Y por lo tanto, ese impacto finalmente termina siendo algo que la población termina evaluando a la hora de definir si era buena o mala esa política. Y hoy día hay ciudades, te hablo de Pereira, en donde los call centers, que eran muy potentes en un determinado momento, hoy día se están dejando de contratar mano de obra. Por lo demás, mano de obra que es su única opción, y se están yendo a Perú. Entonces, lo que quiero decir es, si ese tipo de situaciones, ese tipo de resultados macro, terminan replicándose o por lo menos se terminan representando como una posibilidad, también pueden incidir en el debate. Por supuesto. Y eso no sabe cómo va a pegar eso. Sí, o sea, yo creo que sería interesante analizar ese estudio. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Cambridge que ha analizado en 117 países desde los años 70 cómo repercute en la creación de empleo básicamente el retroceso en derechos laborales y garantías de empleo formal. No hay un efecto significativo. Entonces, al menos discutible desde el punto de vista de las políticas comparadas, si es que eso funciona. ¿Por qué quiero decir eso? Porque yo entiendo la disquisición que tú pones sobre la mesa respecto a cómo se gana el debate público. Sí. Yo entiendo. Sí. Por ahí va tu punto. Ahora, lo que yo quiero decir es que el gobierno está perdiendo el debate público en ese punto. Y además no tiene evidencia para sustentar el plan laboral 2.0 que está impulsando. Cuidado con la evidencia, pues Tomás, porque resulta que el estudio que tú hablas, yo conozco el estudio al que tú te refieres. Yo no digo que haya evidencia para el otro lado, estoy diciendo que al menos es discutible desde el punto de vista de políticas cuidado con el comparadas. argumento, porque es cierto, yo conozco el estudio al que tú te refieres, pero resulta que es un estudio dentro de que tiene que ver con lo que dice Ana Luz. Es decir, ese estudio está dado en un mercado de trabajo con una estructura
que está cambiando dramáticamente en los últimos años. Porque ese mercado, de hecho, si no me equivoco, más de la mitad de los países que están en ese estudio son países que tienen principalmente maquila. ¿Ya? No, entonces, estamos hablando que justamente la dimensión estructurante de esa cantidad de mano de obra que se ocupa es precisamente la que va en retirada con los procesos más modernos. Entonces, yo no quiero decir que sea lo contrario. No, estoy de acuerdo en eso. Sí, yo creo que hay que mirar cada estudio en su mérito, porque también es verdad que, bueno, pensar que hoy día porque otro país le produjo tal o cual efecto va a ser idéntico en la situación como de los datos que hay en Chile no es obvio, digamos, no es válido. Claro. Pero sí creo que con este proyecto de ley que amplía la base de cálculo de las 40 horas, haciendo posible que sea digamos, menos cierta la certidumbre que tienen los trabajadores respecto a su remuneración y respecto a la posibilidad de planificar sus vacaciones, no es algo que uno diga popularidad. No es una medida popular. No, al revés, es una medida polémica. Eso creo yo. Es una medida que causa polémica. ¿Puedo poner un punto después? Y creo que la última vez que se hicieron medidas así de polémicas en el plano laboral, porque aquí estamos hablando de muchas medidas al hilo que vienen después de la mega reforma tributaria, fue con el plan laboral. Y la situación del país en los años 80 era del todo diferente. O sea, solamente quiero que se conceda ese punto, ¿no? No es solamente la coyuntura lo que inspira estas medidas. Yo creo que ellos están siendo súper audaces en las medidas que proponen, pero el contexto político en el que nos movemos hoy día es muy distinto. Estamos en democracia. Está bien, pero ahí hay un espacio... Perdón. Ana Luz, dale. No, quiero decir una cosa que no alcancé a decir, que son dos. Uno, tema que lo planteé de las industrias específicas, que hay que mirarla y el nivel de desarrollo de cada una de esas industrias. Y lo otro, el tema de los mercados globales. Aquí no nos olvidemos que hay países, incluso Canadá, sobre todo Canadá, que tiene trabajo temporal, que convoca, Nueva Zelanda, que convoca a Working Travel a los jóvenes para temporadas específicas de esquí, de playa, etcétera. Entonces, no, ¿para qué hablar de los call centers y toda la industria tecnológica que está en India? O sea, uno llama a un teléfono y te contestan, no sé, en India, en cualquier parte del mundo. Entonces, no nos olvidemos que aquí hay un componente mercado global que puede ser mucho más fácil, incluso para industrias altamente tecnologizadas, ni siquiera contratadas en Chile. Entonces, creo que este debate de las 40 horas, más allá de la tensión, que yo creo que efectivamente no debiese significar una precarización, sí tiene dos componentes importantes que hay que mirar. Industrias específicas con niveles de desarrollo y mercados globales. Porque el resto es tratar de hacer una política pública o debatir sobre una política pública, digamos, sin fundamento. Es que estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay todo un margen, porque lo que estamos hablando justamente de que lo que uno echa de menos es que lo que hoy día se denomina oposición, con todos los mundos que eso significa, ha quedado atrás respecto de una opción alternativa respecto a la agenda que el gobierno lleva. Ellos podrán, porque finalmente nos dicen lo que no se puede hacer, pero no han logrado instalar de forma definitiva lo que ellos sí creen que deberían hacer. Pero fíjate que aquí han salido dos aspectos en los cuales a la oposición le cabe un rol como bien importante. Primero, si el gobierno señala de que esto va a significar incluso más empleo o más favorecimiento del empleo, entonces me imagino que la oposición ya está con sus centros de estudio preparando los indicadores para poder demostrar que eso funcionó o no funcionó. Ayer estuvimos en el ex Congreso. Claro, pero haciendo un seminario sobre esto, porque me parece impecable, pero me parece que ahí hay un espacio. Pero lo otro es lo que dice Ana Luz respecto de, y justo lo estaba hablando con Mauricio Bustamante a propósito que le pregunté por la hija que está viviendo fuera, y que estábamos hablando de la distancia, pero sideral, que hay respecto de la forma en la cual las universidades se están haciendo cargo de los mercados laborales que se vienen en el futuro. Por ejemplo, no sé, hablemos de los doctorados. Es decir, los doctorados aplicados en Europa son una regla hace mucho rato, porque la empresa está metida respecto de lo que requiere con estudios más profundos. Pero en Chile seguimos haciendo doctorados holísticos. Es súper interesante, porque uno podría decir que los desafíos de creación de empleo se juegan mucho más en alinear como las industrias específicas que al Chile le conviene desarrollar, porque necesitamos nichos exportadores que hoy día son diferentes a los que teníamos antes, con la capacitación laboral y
el desarrollo de básicamente jóvenes que se formen específicamente para trabajar en esas industrias que nosotros estamos promoviendo. Esa planificación de política industrial fue durante años cancelada por la discusión ortodoxa económica. Se le recomendó a todos los países en vías de desarrollo que no intentaran intentos de planificación industrial. Y hoy día eso cambió y está la OCDE y el Banco Mundial recomendando hacer eso. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, el ex candidato Gonzalo Inter, una de las cosas que planteaba en su campaña era crear una red de liceos técnicos emblemáticos, uno por región, que estuviesen alineados con la industria regional que el país quiere desarrollar. Está súper bien, pero también Boric salió presidente hablando de cambiar la matriz productiva de Chile. Lo que quiero decir es, estas cuestiones son súper buenas cuando uno las plantea en términos prospectivos. Súper bien. Pero el tema es que hay que demostrar la capacidad para que si tú llegas a ser gobierno, estés en condiciones de hacerlo. Y cuando eres oposición, estés en condiciones de controvertir cuantitativamente, o sea, es fácil plantearle una campaña, pero súper, claro. Pero no es menos. El problema es que tenemos un gobierno que sigue actuando como que estuviera en campaña y tenemos una oposición que sigue actuando como si estuviera en la misma, digamos. Para cerrar. Mira, una cosa es como uno lo plantea de la matriz productiva y otro es como uno lo plantea de esta lógica que yo planteo de los mercados globales. Distintas empresas en distintos rubros en el mundo por la cual yo he tenido contacto por mi trabajo me dicen, mira, Ana Luz, el problema que nosotros tenemos es que el sistema de formación superior de Chile es muy estructurado y muy lento para responder a las dinámicas de cambio de los perfiles profesionales que requiere el mercado laboral. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema mayor en términos de política pública. ¿Por qué? Porque no hacemos conversar esta política laboral, más allá de que estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, con las otras políticas, que tienen que ver con las políticas del Ministerio de la Mujer, de la inserción laboral de las mujeres, y que tiene que ver con las políticas educativas de formación profesional. Y ahí es donde tenemos el problema. Por ejemplo, si tú dices los liceos técnicos profesionales, la idea de Vinter, oye, perdón, se crearon CFT estatales en cada una de las regiones del país y ya vemos lo que está pasando con esa política pública, con la cual yo me siento altamente comprometida. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pensamos reformas estructurales que no tienen relato con los mercados productivos, ni tienen correlato con las lógicas de formación. Es que yo creo que es interesante lo que tú pones sobre la mesa, porque yo creo que para que hayan correlatos con los sectores productivos y lo que requiere los sectores productivos, incluido el sector privado, que quiere certezas, ¿cierto? Se requiere un diálogo y una colaboración desde el mundo público y el mundo privado. Hoy día el país no tiene ningún mecanismo de institucionalización de colaboraciones público-privadas en sectores estratégicos. Completamente de acuerdo. Y se hace por vía... Los privados necesitan hablar con el Estado, pero ¿cuál es su contraparte? No está definida. Entonces, podemos tener distintas ideas donde camina el país, pero lo que el país necesita hoy día es un mecanismo para ponerse de acuerdo y poder finalmente traer prosperidad. Y eso yo creo que es perfectamente posible en un ciclo político de corto plazo. Pero falta voluntad política. Pero mira, en algún momento, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero en realidad no tenemos tiempo. Esto ha sucedido. Hay otros países, Países Bajos, por ejemplo, en donde en algún momento todos los sectores de una sociedad lograron consensuar sobre grandes hitos estratégicos de largo plazo. No recuerdo bien cómo se llama el plan del Van Polman, no recuerdo bien. Y efectivamente eso logró. El problema es que hoy día, y ahí entramos a otras conversaciones que ya hemos tenido respecto de si el sistema político, respecto de si la forma en la cual hoy día los partidos están comportándose y los actores están interviniendo, permite las condiciones para una conversación de esa naturaleza y con ese plazo, porque los réditos de esa conversación no se van a ver en el próximo ciclo electoral. No, sin duda. Oye, interesantísima conversación. Se nos fue el tiempo. De hecho, yo diría que nos pasamos. Un saludo a Lorenzo Yáñez, que lo cité su argumento y no cité que era de él a propósito del tema del indicador de cuánto empleo se creaba. Sí, perdón, Lorenzo. Muchas gracias a quienes nos escuchan, nos acompañan, nos envían sus comentarios. Marcelo, Renato, Lorenzo, Pablo también, que están muy atentos a la discusión. Ana Luz Durán, Rodrigo Sandoval, Tomás Leighton, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por la altura del debate. Un gran abrazo. Gracias. Muy buena semana. Un saludo. Esto fue País ADN. Con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.